Bueno, bienvenidos a todos a una nueva teleconferencia de Invertir Online. Aquí nos encontramos nuevamente con el señor Walter Ramírez. Hola Walter, ¿cómo andás? Hola José, hola audiencia, ¿cómo andan todos? Espero que anden muy bien. Bueno, de nuevo te tenemos por aquí, como siempre un gusto bueno, poder contar con tu ayuda, que siempre preparás tanta información, pero siempre tenés tantos datos. Este, mm, Hoy, dado que la última telco hablamos ya mucho de deuda argentina, hay como dos temas importantes, que es la deuda argentina y qué está pasando en el mundo, especialmente con coronavirus. Así que bueno, hoy nos vamos a concentrar más sobre el efecto en el crecimiento global que está pasando en el mundo relacionado al coronavirus, justamente, cómo nos pega en Argentina, ¿no? Y un poquito más sobre el dólar, ¿no? En Argentina vamos a estar más concentrados en eso. Sí, 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 esa es un poco la idea y hay un par de gráficos que me gustaría compartir y me parecen Sí, interesantes. buenísimo. Bueno, si te parece, vamos a la presentación entonces ya directamente. Bueno, José, te voy a mostrar un poco unos gráficos de la situación del coronavirus y la crisis esta que está pasando a nivel mundial. Eh, Siempre digo lo mismo, pero siempre vale la pena repetirlo. Las opiniones expuestas en esta presentación pertenecen a mí o a la gerencia en la que yo estoy y no necesariamente tienen que coincidir con la visión institucional de Grupo Claro, Supervielle. genial. Vamos a ver el panorama internacional. Salieron un par de informes oficiales, digamos, lo digo oficiales porque son de organismos oficiales internacionales. Uno es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario saca dos informes, uno en octubre y uno en abril. Se Ujú. llama World Economic Outlook y hace una visión del mundo, ¿no? Y en este último informe lo que están diciendo es que la recesión que tendrían el mundo este año sería la peor desde la Gran Depresión de los años 30 y están proyectando realmente una caída significativa en el crecimiento del mundo como un todo, ¿no? 3%. Después vamos a ver un gráfico donde se ve claramente que 3% es un número, ¿no? Por ahí para un país no es tan grande, pero Sí, sí, a sí. nivel mundial, con el crecimiento de China, India, es significativo. Eh, Después tenemos el crecimiento para todo, todo tiene un rebote, ¿no? Todo eso me parece que es la parte importante, o sea que de alguna manera lo que están viendo es una caída en 2020 con una recuperación en 2021. Claro. Eh, O sea, es que encima decir, si vos ves una serie más grande, digamos, donde incluirías 2018, 2017, etcétera, el crecimiento del 2021 es más grande que lo que venía creciendo, digamos, hasta 2019. O sea, justamente tiene sí, mucho de recuperarlo, poquito, pero de recuperar algo del terreno perdido durante este año, ¿no? exacto. Claro. Igual hay que tener presente algo que es que estas estadísticas son crecimiento promedio anual, entonces tienen algunas cositas estadísticas, ¿no? No es que 5,8 va a ser el crecimiento, digamos, punta a punta en el 2021, sino que cuando uno hace el promedio del nivel de actividad en 2021 contra el promedio del nivel de actividad en 2020, vas a estar en Claro, un 5,8%. Y eso claro, puede porque depender tuviste de un cómo piso termine el peor. 2020. Exactamente. O sea, Claro, ojo claro, que lo mismo va a pasar con Argentina. Vamos a ver una tasa de crecimiento alta para Argentina, pero eso no necesariamente significa que todos los problemas se van a acabar y que vamos a estar creciendo a claro. tasas chinas, sino que simplemente mismo una estabilización o una pequeña recuperación hacia el final del 2020 puede dejar un arrastre estadístico alto Claro. para el 2021. Rápidamente, Estados Unidos caería un 5,9%, la zona del euro un 7,5%, toda Terrible. Latinoamérica un 5,2%, la región del Medio Oeste y Asia Central un 2,8%, y después Asia, que es el que viene siendo el motor del mundo en cuanto a Ujú. crecimiento, pasaría de una tasa del 5,5 en 2019 a solamente un 1% en Claro. 2020.
Eso es... Son las menores tasas de caída la de Asia. Porque incluso cuando ves Asia Central, ¿no? ujú, Te pasa negativo, pero digamos, si vos sumás 1,2 positivo más el 2,8 negativo, te da una caída de 4 puntos. ¿No? claro, Versus que cuando vos lo ves, por ejemplo, Estados Unidos, te da 8,2, ¿no? Punta a punta te da, es una locura. sí, sí, Este, sumando, perdón, ahí, ¿qué es lo que estaba sumando? Sumás el Desde 2,3. vos venís, claro, venías creciendo al 2,3, entonces sumo los 2,3 de crecimiento hasta llegar a cero, más los Sí, 5,9, o sea, mido claro, la barra positiva con la barra negativa, digamos, o sea, para ver exacto. Lo que de decís es punta a punta. la variación que estamos teniendo, digamos, una Claro, variación desde el pico hasta el valle. exactamente. Sí. Sí, es verdad, es ¿No? Es verdad. extraño Sí, la sí. situación de Asia, ¿no? Que tenga, porque versus el resto del mundo, digamos, es como una caída sensiblemente menor, sobre todo que en el resto del mundo desarrollado, porque vos ves Estados Unidos y Europa son los dos más golpeados. Sí, sí, es verdad, tenés razón. Sí, Y uno dice, bueno, ¿y China no va a caer? Y ahí se inició todo, bueno, pero parecería, sí, ahora vamos a ver el detalle, pero parecería ser que va a ser así. sí, Este gráfico es simplemente para ver las tasas de crecimiento mundial desde el año 80, que es de donde están los datos del fondo. sí, Y fíjate que muy pocas veces el crecimiento se fue por debajo del 2%. Te diría, en 1982 fue 0,6, en 2008-2009 hubo una recesión muy claro. pequeña, 0,1%, y ahora se estaría proyectando un 3%, ¿no? Entonces, esto En es 40 años nunca tuvimos un año tan malo como este. Y pensar que cuando exactamente. despedíamos 2019 decíamos menos mal que termina 2019, ojalá venga 2020. ¿Viste? Ay, terrible, Sí, terrible. sí, Y ojo, porque sí. esto es con data desde 1980, pero lo que te está diciendo el fondo es que si hubiera data que debe estar, pero no está publicada en la página, anterior a 1980, encontrarías que este -3 es el peor número desde la década del 30, desde la Claro, Gran Depresión, ¿no? Entonces, claro. es un número malo, realmente, es un Ni número siquiera en complicado. época de guerra mundial, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, digamos, Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial tuviste un número así de bajo. Exactamente. Bueno, acá está un poquito el detalle, esto es un poco lo que veíamos antes. Acá está abierto un poco lo que es la zona euro, que me parece interesante para ver. Ujú, Yo, si se quiere, uno puede hacer acá, aprovechar para hacer la distinción entre economía o salud, que está claro, sonando mucho. Decir, bueno, haces la cuarentena y resulta que la economía se te destruye, pero la salud anda bien. Bueno, yo lo que diría es que los países que no hicieron la cuarentena tempranamente, la terminaron haciendo después y tuvieron claro, las dos cosas. Por ejemplo, concentrémonos en Italia. Italia estaría cayendo 9,1%. O claro. sea, fue un desastre desde el punto de vista sanitario y desde el Sí, punto y de vista además, económico. claro, claro, Las dos claro. cosas, ¿no? Las dos cosas. Sí, sí. Eh, Creo que no hay ningún caso de un país que haya bancado los trapos, en el sentido de no me cierro nada, no hago cuarentena y además de nunca la hago. Porque es como que todos estos países en algún momento, cuando se les empezó a salir, a ir de las manos y hubo muchos muertos, empezaron a decir, no, bueno, listo, listo, no, doy marcha atrás, cambio de estrategia. No sé si tenemos casos exacto. de países que hayan mantenido la estrategia de no nos cerramos nada, acá el mundo sigue igual. No, yo por lo menos No. no. Si me menciona alguno de haber escuchado, pero no lo tengo Claro, demasiado claro. Pero en general, los países dijeron, bueno, Gran Bretaña es un caso, ¿no? El Reino Unido claro, dijo, está bien que nos contagiemos, nos inmunizamos, qué sé yo, y después salimos adelante. Y sí, resulta que cuando se la vieron complicada,
tuvieron que poner la cuarentena. Entonces, Sí. pusieron la cuarentena, tienen los mismos efectos económicos y además Sí, perdieron un montón de un vidas. montón de vidas. Eso Terrible, no terrible. es una buena dinámica. Sí. Eh, bueno, acá, de este cuadro de acá, te quería mostrar nada más. Bueno, China, que es lo que hablábamos recién, Ajá. 1,2% de caída. Siempre viene creciendo al 6-7%, va a crecer 1,2%. No de caída, sino de crecimiento. Va a tener un crecimiento Sí. positivo del 1,2%. Y Brasil, que es nuestro socio comercial, estaría cayendo 5,3%. Ojo con Brasil. México 6,6%. Nosotros estamos esperando para Argentina una caída del 6,2% y el fondo está esperando para Argentina una caída del 5,7% en 2020, que sería, continuaría con una recuperación del 4,4%. Así que Ahí también creo que influye mucho en qué momento se hizo la estimación, ¿no? Porque, digamos, si vos haces una estimación argentina 15 días después, ya sabiendo que tenés una cuestión de nosotros, a vos te va a dar un efecto, ¿no? Negativo mayor. totalmente, totalmente. Nosotros, yo creo que a mediados de abril ya se esperaba que la cuarentena no se levantase tan rápidamente y que pudiera seguir durante mayo, ¿no? Claro. Yo creo que las estimaciones de alguna manera están contemplando esa posibilidad, así que por ese lado creo que estaba más o menos priceado acá, por decirlo de alguna manera, pero 5,7 es más o menos lo que están estimando el promedio de los economistas hoy por hoy, 6%, una cosa así. Después también creo que esto abre bastante el debate. Estaba viendo Chile y Perú, por ejemplo, que se hablaba mucho sobre en porcentaje a su PBI la cantidad, el tamaño del paquete de ayuda económica que tomaron, que es muy superior al argentino, por ejemplo. Y sin Sí, embargo, vos ves que la caída del PBI, de su crecimiento de 2019 versus el decrecimiento de ahora, es hasta mayor que la nuestra. Entonces creo que sí, también abre un poco la discusión a ver cuán efectivos son estos paquetes de ayuda y si va a servir para algo. Porque simultáneamente estás recomendando, o sea, como institución, por ejemplo, el Fondo Monetario, simultáneamente están recomendando paquetes de ayuda y diciendo, mostrando los decrecimientos que prevén, ¿no? O sea, ujú. como, no sé, me parece Sí, como que no hay concordancia entre una cosa y otra. no, está buenísimo el punto. En realidad, lo que te dicen es que los paquetes de ayuda no son para revertir la caída económica, son simplemente para paliar los efectos de la caída económica, para mitigar los efectos de la caída económica en la gente, en la sociedad, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. es como que te ayudo un poco, te doy unos cheques, pero la caída nos la vamos a comer igual. Sí, Y ese sería el foco de la ayuda económica. Yo claro. lo que digo es que en estos países tipo Chile, Perú, donde el Estado estaba prestando menor nivel de asistencialismo social que en Argentina, Ujú, ellos tienen que hacer un esfuerzo mucho más grande que el nuestro, porque claro. nosotros, por ejemplo, ya no tengo los números exactos, pero se habla de aproximadamente que 20 millones de personas, entre 17 y 20 millones de personas, ya estaban recibiendo un cheque del Estado, ya sea mediante Claro. jubilación, asignación universal por hijos y otros tipos de subsidios. Claro. Entonces, lo que tenés que agregar serían 10 millones de personas más con el cheque este de los 10.000 pesos por mes. Ujú, En un país como Chile, que es donde el Estado tiene menor expansión, claro, pasar a cubrir a toda la población, de cubrir un porcentaje muy pequeño de la población, a pasar a claro. Sí, cubrir sí, a un porcentaje muy grande, el impacto fiscal puede ser mucho más significativo que en nuestro caso, ¿no? Entonces, claro, ese es como un punto a favor que tenemos. claro. Así que, si querés, podemos pasar ahora a los mercados, a menos Dale. que quieras comentar alguna otra cosita de ahí de la No, parte no, de las vamos, no, estimaciones no, macro. vamos porque eh, yo no sé si los mercados están viendo lo que estamos viendo nosotros en esta presentación, ¿no? Del tamaño del golpe de la economía. Vamos a mostrarlo ahora un poquito, pero
creo que hay dos puntos fundamentales. Uno, que estamos diciendo que, eh, digamos, el tamaño de la crisis. Dos, las dificultades que tienen los paquetes de ayuda económica para que salgan los países de la crisis. Entonces, Ujú. entre esas dos cosas sumas esos dos efectos y ves, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, el índice de S&P. No sé si están tomando plena conciencia o plena... a lo mejor yo soy muy pesimista. Normalmente tiendo a ser más optimista que el promedio. A lo mejor ahora estoy más pesimista que el promedio, pero yo no lo Ujú. veo tan... no lo veo en estos valores, que querés que te diga. Pero bueno, Ok, está buenísima esta ok. placa. Esta placa está buenísima. Sí, vamos, lo tengo que explicar un poquito, pero Sí, sí, ahí sí. lo que dice es que así, básicamente te dice que el mercado está evolucionando al ritmo del coronavirus en el mundo, ¿no? Es una placa, la línea celeste sería los casos de coronavirus, los casos confirmados de coronavirus. Como eso es un serrucho volátil muy complicado, entonces lo que yo hice es tomar el promedio de los últimos 30 días y ver cómo va variando ese promedio diariamente, y es esa línea celeste, ¿no? A ver, Fíjate pero que, ¿por qué la línea baja si los casos de coronavirus siguen subiendo? ok, porque lo que estamos viendo acá es el incremento diario porcentual. Fíjate que Ah, siempre ok. van a Ok, seguir subiendo porque el último te da ok. 7,3%, por ejemplo, ¿no? O sea, a En fin de en el marzo, promedio. claro, o sea, a fin de marzo tenías esto que está en miles, el eje, El eje, mirá lo para, del eje derecho, ¿eh? claro, La línea ok, celeste la ok, ves del eje derecho. ok, Entonces, a fines de ok, o marzo sea, tenía, a fin de marzo crecía al 27%, una sí, expansión del 27% y ahora una expansión de diario, 7%. Está creciendo exacto. mucho más lento, eso es lo que estás mostrando ahí. Mucho más Ok, lento, mucho más lento. ok, Entonces, cuando te crecía al 25, al 27% diario, es una bestialidad. claro. Ahí el mercado, que nosotros siempre lo medimos con el índice VIX, que es un índice de volatilidad implícita en opciones sobre acciones, ahí Ujú. se había ido realmente a un nivel estratosférico. Ahora lo vamos a ver en otro gráfico, pero lo que te estaba diciendo es que el grado de tensión del mercado era máximo en ese punto, Claro. ¿no? La volatilidad esperada para las acciones del S&P estaba en 80%, cuando el promedio desde 1993 es 19%. Y estábamos acostumbrados a tener valores cercanos al 10. Fíjate, cuando empieza la línea enero de 2020, la línea roja a la izquierda, hasta Sí, febrero prácticamente tenés niveles de 14. Bueno, ahí te saltó la claro, volatilidad esperada al 80%, coincidiendo con cuando empezó a volar el claro. coronavirus y expandirse de una manera dramática. Ahora Ahí, el Walter, coronavirus va creciendo a una tasa que se va reduciendo eh, día por día, ¿no? O semana tras semana. Eso me parece que es algo interesante, es algo bueno. claro, Crecen los claro. casos, pero reduciéndose a tasa decreciente. Claro, aparte es como que durante marzo íbamos teniendo cada vez siempre novedades de nuevos jugadores importantes para el coronavirus, ¿no? Primero explotó Irán, después Italia, después España, después se sumó a Estados Unidos. Ahora es como que no tenés un nuevo país que esté en pleno crecimiento, ya están todos más bien bajando la tasa. Yo quiero agregar un Exacto. comentario de este gráfico. O sea, la línea roja, que es el índice de VIX, yo lo he escuchado en varios diarios que lo nombran como el índice de miedo. Que suena feo el Exacto. nombre, pero Sí, básicamente sí. habla de eso, es de cuán preocupado está el mercado. Y entonces, al estar Sí. coincidiendo la línea roja con la línea celeste, quiere decir, mientras había cada vez más casos de coronavirus, el mercado estaba recontra preocupado. Cuando empezó Ujú. a poder controlarse la enfermedad, el mercado empezó a tranquilizarse también. Exactamente. Ok, Ese es el punto. El índice del miedo está relajándose claro, gracias a que el coronavirus está en retirada. claro, claro, Esperemos, estamos esperemos. empezando a ver la luz al final del túnel. Claro, estamos empezando a ver la Sí, luz al final del túnel. lo que pasa, a ver, lo que pasa es que una tasa de crecimiento del 7% diario, cuando ya tenés como 3 millones de casos,
Sí, igual son un son montón muchos de casos. números, ¿no? Los números son Claro, muy grandes. claro. Ahora, imagínate si hubiera mantenido la tasa de expansión del 25% diario, ya con 3 millones de casos, estaría realmente subiendo casi 1 millón por día. Claro, Estaríamos no, no, en niveles, pero por suerte, una eso, locura. a pesar de estar en un nivel alto y Ujú. que cuando uno ve los números absolutos, las variaciones de cantidad de personas siguen Ujú. siendo muy altas, las porcentuales están Claro. bajando. Esto es como la Eh, inversa de lo que habla siempre el presidente, cuando muestra la cantidad de días hasta que se dupliquen los casos. ¿No? O sea, si vos exacto, tenés una tasa de exacto. crecimiento de 25%, bueno, no es, hay un efecto de compuesto ahí, De pero compuesto, digamos, sí, sí. suponete que 3 fuese días, simple, pues. sería que cada 4 días tenés, si fuese un interés simple, digamos. Sí, Cuando es sí. cuando tenés 7%, te dice que necesitas como 15 días para Exacto, que se duplique. exacto. Entonces, me parece que esto no está muy en los medios, pero la verdad es que la tasa de expansión del brote de coronavirus a nivel mundial está cayendo. ¿Sí? Claro. Eso me parece que sería una buena noticia, tenemos una Ujú. buena noticia. Sí, ¿querías decir algo? No, 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 no. Perfecto. Nada, este es simplemente para ver el índice VIX, lo que subió, ahí está desde enero del 2018, Claro. alcanzó un pico a mediados de marzo, que es el mismo que veíamos antes, este mismo, pero con un poquito más de recorrido, y si le ponemos todo el recorrido, vemos que la última crisis está de marzo, alcanzó un pico todavía mayor que durante la hecatombe de Lehman Brothers en el 2008, Claro, ¿no? Así exactamente, que, ese era el nombre que estaba pensando. En ese otro pico de 2008 era cuando veíamos que quebraban los principales, muchos bancos grandes, digamos, como el Lehman Brothers. claro, ahí era mucho más financiera, esta es mucho más económica. Aún Claro, así, los mercados se resintieron más o menos en la misma cuantía y incluso un poquito más, ¿no? Pero claro. la verdad es que fíjate que ahora estamos ahí abajo, en 31, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en un nivel, no diría normal, pero cuasi Sí, normal. Se está sí, sí, no. normalizando. Sí, sí. Ok. Bueno, esto un poquito lo que decías vos, el S&P cayó 34% desde el 20 de febrero hasta el 23 de marzo y recuperó casi el 60% de la caída, ya está, subió 27% desde el mínimo. Recuerden que yo no soy un especialista en análisis técnico, ahí tendríamos que preguntarle a Flavia, Sí, pero fíjate que muchas veces cuando hay una caída tan grande viene una recuperación y después toma impulso para abajo de vuelta, ¿no? Es como el claro, bear sí, sí, sí. market. Así que Sí, sí. cuidado con Sí, pensar que sí, esto va a cuidado. ir de vuelta, no sé qué puede pasar, nadie lo Y a sabe, eso, pero a eso cuidado. voy. Si vos haces como un corte horizontal, digamos, decís, bueno, 2.846 puntos. ¿Cuándo encontramos de nuevo 2.846 puntos? Y por ahí, por junio, parece mayo, junio 2019. Ujú. En mayo, junio de 2019 la economía andaba más o menos, si querés, o sea, la global andaba bastante bien, había alguna duda de fin de ciclo, no fin de ciclo, etcétera, había alguna duda, pero todo el mundo estaba yendo a trabajar, digamos. Y Tal que ahora cual. valga lo mismo después de todo este tiempo de cerrazón, después de que, si no, de nuevo, si nos parábamos en junio de 2019, el Fondo Monetario te decía que la economía iba a crecer, no sé, 2,5% este año. Y ahora te dice que va a Exacto. decrecer lo que vimos. Ujú. Me parece que el efecto es mucho mayor que lo que estamos viendo. Claro que no es lo único que pasó. Hubo un montón de inyección de dinero de los principales bancos centrales del mundo. O sea, no es que solamente pasó este efecto sobre la economía y nadie reaccionó. Se tomaron medidas. La duda es si estas medidas son tan efectivas como creemos y para justificar estos niveles de precio. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y aparte, recordemos que el S&P ya estaba en máximos desde hace bastante, ¿no? Y los niveles acá no tengo el gráfico largo, pero los niveles del 2019, de mediados de 2019, eran niveles que históricamente eran relativamente altos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea que estamos en niveles relativamente altos. Ujú. Eh, bueno, y ahí lo que tenemos es la tasa de rendimiento del bono americano a 10 años, que cayó hasta 0,63% y había tocado el mínimo histórico. Bueno, sigue ahí abajo, ¿no? ¿Esto cómo se lee?
se lee como que va a haber tasas bajas de la Fed por muchos años. Porque de alguna manera el bono de 10 años lo que te refleja es todas las tasas cortas de acá a 10 años, el promedio. Entonces, que haya bajado de 2 a 0,63 significa que vamos a tener tasas de la Reserva Federal bajas por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Pasamos rápido, acá está el petróleo. Bueno, Esto es petróleo, interesante, capítulo ¿no? aparte, capítulo aparte. Precio Bueno, dimos negativo. si no me acuerdo mal, hace 2 semanas o 3 semanas, la otra teleconferencia que dimos acá, digamos, fue justamente con gente que específicamente estuvimos hablando del petróleo. Había sido antes de este precio negativo que vamos a charlar ahora, pero digamos, seguro le interesa mucho el análisis de petróleo. Tenemos una teleconferencia específica, creo que era unos 45 minutos, con 2 invitados, 2 especialistas de petróleo, analizando el mercado. Qué bárbaro. Sí, No, sí. la verdad es que, primero, a ver si tengo acá tengo el gráfico desde el año 83. Nunca tocó un valor negativo. El valor negativo tiene que ver con que no había lugar para almacenar el petróleo, porque la presión bajista es tan grande con la cuarentena, tan grande, que por más que los países estén decidiendo producir menos, el precio tiende hacia abajo. Entonces, lo que estuvo haciendo Estados Unidos de alguna manera es estacionando el petróleo, generando inventarios. Sí. Pero No hay... solo Estados Unidos, no solo Estados Unidos, China factores, también lo claro, anunció. O sea, tiene exacto, lógica, todo el mundo dijeron, y bueno, me estoqueo ahora que es barato. Lo que haría cualquier exactamente, comerciante, digamos. exacto. Bueno, y se fueron estoqueando. Y llegó un punto que esos lugares de almacenamiento ya estaban prácticamente tomados, ya no había más lugar. Claro. Entonces, había un futuro que vencía el 21 de abril y el que tenía el futuro del petróleo, de alguna manera, tenía que recibir el físico o venderlo el futuro el día anterior, pero si no tenía que recibir el físico y no tenía dónde ponerlo. Claro, ¿qué haces con todos esos Bajó barriles de petróleo? tanto, Claro. increíble, bajó tanto que se fue, que te pagaban porque le compres ese contrato. O sea, increíble, ¿eh? Esto es Increíble, increíble. increíble, increíble, increíble. O sea, tenía lógica eso, ¿no? Si de golpe te caen con 10.000 barriles de petróleo, te tocan el timbre y te dicen dónde te lo dejo, probablemente tu costo para deshacerte de esos 10.000 barriles de petróleo era mayor que lo que pagaste por deshacerte del contrato, pero igual es una Claro, locura. Igual es es una una locura. locura. No había dónde ponerlo y Sí, por eso bajó. De hecho, fíjate que después que pasó ese vencimiento, enseguida volvió a un nivel de 18. claro, Igual ahora está en 13, ¿no? Porque ahora viene el vencimiento. Ahora lo que está jugando es el vencimiento del próximo futuro, que estimo que debe ser más o menos para mediados, fines de mayo, una cosa por el estilo, sí, que se llama, es el futuro de junio, se llama. claro. Y puede llegar a ocurrir otra vez el mismo Yo problema, ahí ¿no? creo, yo ahí tengo una teoría propia, que es que justamente seguimos viendo valores bajitos, bajitos del petróleo, porque después del susto que se pegaron y que tuvieron que salir a pagar para vender, eh, empezaron a desarmar posición antes. Nadie va a esperar de nuevo hasta el último día del vencimiento del próximo contrato del futuro. Entonces yo creo que ya un Seguramente. poquito los más financieros, que no les interesa la entrega de físico, empezaron a cubrirse y a desarmar posición, incluso lo estás viendo con ETFs, el ETF el uso, por ejemplo, que, bueno, justamente opera mucho con contratos, o sea, está basado en contratos de futuro de petróleo, básicamente anunció que iba a deshacerse de los más cercanos e iba a empezar a tomar posición en contratos de mayor plazo. Bueno, ayer bajó bastante el ETF por ese motivo, pero justamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no quieren que los vuelvan a sorprender recontracomprados de petróleo el último día que no tienen cómo sacárselo encima. Exacto, exacto. Es una situación, la contracara de esto es que se está usando muchísimo menos petróleo y la Claro. contracara de la contracara es que hay menos contaminación, ¿no? O sea, que el Sí, nivel del precio del petróleo te dice un poco la intensidad como se venía usando y ahora estas semanas, estos sí, 2 meses, 3 meses o lo que dure, se está usando
mucho menos petróleo. La gente está en la casa en todo el mundo, por primera vez. Sí. Creo que, no sé, habría que ver las otras pandemias que pasaban, pero no sé si todo el mundo estaba haciendo cuarentena al No, mismo tiempo. no, Increíble. no tenemos precedente de esto, ¿no? La verdad, increíble. La verdad que estas cosas van a quedar en los libros de Sí, texto futuros sí, por mucho sí, tiempo. Sí, sí. sí. Bueno, listo, petróleo, el oro Oro, obviamente va para arriba, miren el oro 1717 hizo ahí, tuvo un poquito de volatilidad, se parece un poco también a lo que está marcando el dólar multilateral, esos claro. saques, esos movimientos que hace el dólar, se Claro, lo que reflejan en pasa es el que, oro. claro. Sí, No, decime. iba a decir algo, pero después me arrepentí, porque después vamos a analizar bien el tema de monedas un poquito más adelante. Entonces me parece que, nada, Lo vemos más adelante. sí, lo vamos adelante, me parece que tiene más sentido ya. Dale. Y después, ojo con el precio de la soja. Porque la Claro. soja para nosotros es todo, ¿no? Nosotros tenemos Sí, una dependencia de este commodity muy importante y tenemos una caída en el último tiempo significativa. Está alrededor de $306 la tonelada. Justo en este momento donde empieza la liquidación fuerte, nos baja un poco el precio, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, estuvo en 349 y este año, bueno, es 333, pero me parece que con estos datos de punta va a quedar más abajo el promedio, ¿no? Entonces, si vemos 2018, 358, 2019, 349 y este año, ¿cuánto será? 300, sí. 320, 315 quizás el promedio. Es una caída significativa y eso nos juega en contra en lo que es el superávit comercial. Sí, A eso hay que agregarle una menor estimación de producción de soja y de commodities agrícolas acá en Argentina, que se habla de entre el 10 y 15%, una menor cosecha, claro, claro. menor precio, menor cosecha, más toda la presión impositiva de las retenciones, hacen que las Commodity tal. exportaciones sean bastante más, quizás más bajas de las Ujú. esperadas. Y la generación de dólares para Argentina va a estar un poco más complicada por ese lado. Sí, sí. A ver, las malas noticias son múltiples, pero entre todas esas malas noticias creo que hay una que más o menos hace que no sea tan negativo, el efecto que es justamente, básicamente, los productores agropecuarios, anticipando una suba de retenciones que ya se veía venir, digamos, desde octubre, noviembre del año pasado. Ya para Ujú. aquel momento había, creo que más de una cosecha completa vendida en futuros. O sea, había Wow. mucha gente que había vendido su soja, digamos, Ujú. en octubre, noviembre del año pasado, cuando vos ves que los precios estaban por la zona de los 3,49. Tal Obviamente el cual. futuro no necesariamente varía lo mismo que el spot, pero a lo que voy es que muchos, por otro motivo, pudieron anticipar sus ventas y entonces seguramente no sea tan cruel este golpe combinado que mostraste vos de impuestos, precios y menores precipitaciones y demás. Seguro. Claro. Buenísimo. Bueno, vamos a ver un poquito qué está pasando con el tipo de cambio en Argentina, ¿no? Y el Ujú, paralelo. El contado con perfecto. líquido hoy lo estaba viendo que estaba alrededor de 115. Vamos a ver Sí. qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son las perspectivas? Primero, siempre hay que ver qué está pasando con las monedas en el resto del mundo. Para Ujú. eso me parece fundamental arrancar con el dólar multilateral americano, ¿no? Sí, ahí, Y perdón, aclaro a ver si entiendo bien, porque también hablamos del dólar y parece que estamos hablando del peso, en realidad, porque siempre claro, hablamos del peso contra el exactamente. dólar. Acá Está es qué bien. le está pasando al dólar contra otras monedas del resto del mundo. Estamos hablando de dólar, no de peso contra dólar. Exacto. Esto es Bien, el dólar contra las monedas de sus principales socios comerciales, que claro, básicamente va a estar claro. el euro, el yuan chino, ¿no? El yen Mm, japonés. ujú, Van a estar integrando esto y cómo se está comportando el dólar. La verdad es que claro. cuando vemos que el dólar se aprecia contra todas las monedas emergentes tienden a depreciarse. Entonces, acá, si el gráfico sube, quiere Ujú, decir que hay una apreciación del dólar, ¿sí? claro.
del dólar americano contra el resto de las monedas del mundo. Claro. Lo que vemos es que en la última parte, después de que empezó el lío del coronavirus, digamos, desde el 19 de febrero en adelante, una volatilidad muy grande, una caída muy fuerte, una suba muy violenta, y después se estabilizó. Yo te diría que en abril está estabilizado en torno a un nivel de 100, que para ponerlo en términos porcentuales estaría un 2 o un 3% más apreciado de lo que estuvo durante 2019, ¿no? Ese sería el punto. Claro. Yo ahí era lo que quería hacer el comentario cuando veíamos el gráfico del oro recién. Sí. En realidad también tenés eso, justamente, como tenés tal cantidad de nuevos dólares que salen en la economía, es como que todo se deprecia contra el dólar, otras monedas y oro también. Entonces creo que también la suba del oro no solamente tiene que ver con un tema de, bueno, todos nos vamos al oro para protegernos, sino que, bueno, tenés muchos más dólares. Dólar contra oro, tenés muchos más dólares, y entonces es lógico que suba el valor del oro nominado en dólares. Exacto. Y tenés mucho más dólares, pero tenés también mucho más euros, mucho más de todo, Sí, ¿no? Por eso todo el mundo, dólar, exactamente. contra el resto de las monedas, el dólar está más o menos parejo. Pero en realidad, todas las monedas contra los bienes, que son refugio de valor, como el oro, se deprecian. Y por eso sube el oro, ¿no? El oro estuvo mucho tiempo en torno a los 1.200, 1.300 dólares la onza, y ahora estamos en 1.700. Ahí la pregunta hacia adelante, que yo no lo tengo claro, sería, ¿es una buena inversión de mediano plazo o largo plazo el oro? Eso no lo tengo claro, habría que analizarlo un poco más. Vamos a ver la moneda que más nos afecta a nosotros, que es el real brasileño. Y mirá, la verdad es que había alcanzado un nivel y después empezó a aflojar, y después empezaron una serie de ruidos en el gobierno de Bolsonaro. El país está siendo bastante golpeado por el tema del coronavirus también. Ahí están en un nivel de casos y de fallecidos mucho más alto que aún por cantidad de habitantes que nosotros, y de alguna manera eso le está pegando. Y están en un nivel que te diría que es un 40% más, más alto. Con el dólar subió un 40% contra el real este año. Y si lo ves en el peso argentino oficial, no pasó lo mismo. Y además que nosotros tenemos inflación, o sea que tendríamos que haber subido todavía más. Sí, claro. Ahora vamos a ver la apreciación que eso genera, ¿no? Otro elemento muy importante para nosotros es el euro. Fíjate que arriba, vuelvo un segundo para atrás, ahí dice real brasileño, 32% de la ponderación en el tipo de cambio real multilateral argentino. Quiere decir que nos pega en un 32% en nuestro tipo de cambio, porque el 32% de nuestro comercio, tanto suma de importaciones más exportaciones, lo hacemos con Brasil. Así que más o menos, ¿no? Este es un índice propio, pero por ahí anda, es el más importante. En segundo lugar, el euro es un 19. Pero el euro se mide al revés, cuando va para abajo, en realidad el euro se está depreciando, y ahí tiene una larga tendencia depreciatoria desde el 2008, desde el principio de 2018, perdón. Y ahora parece como que se estuviera estabilizando, no hay mucho para decir del euro, está ahí bastante estable en 1,08. Otra moneda que nos juega es el yuan, 20% de ponderación en nuestro tipo de cambio, y a pesar de todo el lío, fíjate que ahí estamos arrancando en agosto del 2019, en el medio explotó el coronavirus en China, bueno, y la moneda está estable, está en torno a 7.1, 7.10 estable, ¿no? Y después el peso argentino, acá tenemos la evolución del peso argentino, el crawling peg. ¿Qué significa? Crawling peg significa como que te vas deslizando así, siempre
con una misma pendiente, no lo dejas flotar demasiado, sino que Claro, lo controlás, pero tampoco lo dejas fijo, sino que claro. lo vas deslizando, Claro, con lo la dejás idea, seguir más o menos la tasa de inflación, lo dejás que vaya, que acompañe la inflación. lo dejas que acompañe la inflación, o en este caso te diría, a nosotros nos da quizás un poco más, ¿no? Nos da 50%, una tasa que anualizada te da 50%, y como Sí, la inflación no está siendo, o sea, la interanual, si medimos contra el año anterior, sí está bastante alta, alrededor de 50, pero las mensuales tienen más baja. Entonces, es como que te diría que incluso está tratando de devaluar a mayor tasa que la inflación. claro, Entonces, si vos devaluás a mayor tasa que la inflación, el tipo de cambio real, que es la competitividad, tendría que depreciarse, ¿no? Tendría que mejorar la competitividad. Pero nos falta el otro componente, que son el resto de las monedas, que lo veíamos recién, donde tenés al real que se devaluó 40% y te destruyó toda la competitividad que claro, podías haber alcanzado. claro. Y mira, lo muestro ahí, después volvemos al tipo de cambio contado con líquido, ¿no? Este gráfico, que es un poco monstruoso, como digo yo, pero me parece que nos puede ayudar a entender la cosa, es el cómputo del tipo de cambio real multilateral de Argentina desde diciembre del 2001 igual a 1, cuanto más alto, más depreciado y competitivo estamos. Claro. Entonces, en la punta, si vemos esta dinámica desde octubre del 2019, bajó desde un nivel de 1.75 hasta 1.51. Hay una apreciación mensual y en esta parte, esto es abril, esto es marzo. En marzo hubo una apreciación todavía más fuerte porque ahí fue donde se produjeron los principales movimientos de las monedas. Entonces, nuestra moneda se está apreciando. Yo te diría que estamos prácticamente como en junio, como antes de las PASO, con el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio valía 46 y se fue a 60, una cosa así. Bueno, estamos, el tipo de cambio oficial está en ese nivel, como antes de las PASO. Después tenemos otro tipo de cambio, que es el tipo de cambio oficial más el 30%, ¿no? Con el impuesto. Ujú. Se llama dólar solidario. El dólar solidario que afecta en un montón de cosas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver comprar dólares o viajar o lo que sea, la gente paga este dólar. Entonces, Ujú. el dólar de la economía no es este de 1,51, tampoco es este de 1,96. El verdadero tipo de cambio real de la economía tiene que estar entre estos dos, en Claro, algún punto entre estos dos, quizás por la mitad. Y eso es lo que nos da la pauta de qué tan competitiva está la economía argentina hoy por hoy. Está claro, mucho más competitiva que en muchos otros momentos, pero tampoco estamos tan competitivos, ¿no? claro. Dada la Bueno, gravedad de la situación. claro, claro, está claro, está claro. Y, y lo otro que me parece interesante ver es que en este gráfico también computamos el tipo de cambio real con el dólar paralelo, ¿no? Acá está el primer cepo, lo podemos ver Claro, cómo se separa, después se produce la unificación, y acá, cuando aparece el nuevo cepo, se separa claro, tal cual. y quizás en el futuro se produzca Mm. la convergencia. Pero cuando vemos ese 115 del contado con liquidación, o el dólar MEP, que debe andar por ahí también, medido en materia de tipo de cambio real, estamos en un nivel bien alto, ¿eh? Quiere Claro, decir bien depreciado. Tengo que ir prácticamente hasta abril del 2013 para encontrar un valor tan depreciado. Y si veo lo que pasó en abril del 2013, tenemos una fuerte suba del dólar paralelo, como la que tenemos acá, pero después hubo una fuerte baja. La claro, baja no es menor. Estamos claro. hablando de que podemos experimentar, esto lo digo pensando un poco en la posibilidad de comprar dólares a estos precios, ¿no? Uno tiene que Sí, tener sí, sí. presente que puede experimentar una baja el dólar, ¿sí? Podemos pasar de un nivel de 115 a un nivel por debajo de 100.
en el corto Igual ahí plazo. tenés otro factor, o sea, los gráficos, si vos pudieses recortar, digamos, los dos tramos, parece el mismo. Cuando ves de la salida del cepo tenés suba, un pequeño zigzag y una segunda suba que marcó el techo. Y acá pasó lo mismo, suba, pequeño zigzag y Sí, una sí, nueva sí, suba. sí. Ese es el Eh, mismo gráfico, pasa lo mismo. Ahora, la pregunta que tengo, la duda que tengo es eh, si las condiciones son las mismas. Porque digo, en esa primera parte del gráfico, cuando estábamos viendo 2012-2013, ¿había expansión monetaria como hay ahora? no, 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 no. No, ahora tenemos una expansión monetaria, porque la verdad es que no, no hay otra forma de financiar lo que el Estado necesita poner Claro. para paliar el tema del coronavirus. No tenemos acceso al financiamiento internacional, no tenemos superávit fiscal, entonces no queda otra que recurrir al Banco Central, que de alguna manera empezó a darse a finales de marzo, pero ojo que Mm, todavía es más una expansión monetaria esperada que claro. realizada. Sí, sí, sí. Además, Argentina está como partiendo de niveles de monetización muy bajos, ¿no? Estamos en un nivel, el año pasado terminamos en la base monetaria sobre el PBI, era de alrededor del 8%, y Ujú. cuando en medio durante el cepo anterior fue 10,5%, y desde Ok. 2003 hasta 2015 fue 10,5%. Entonces, uno podría esperar que esa expansión monetaria se absorba, que la economía la absorba hasta llegar a cierto punto, y después ahí quizás sí poder tener algún tipo de presión inflacionaria. Ok. Pero no obstante todo eso, enseguida el tipo de cambio reaccionó, hubo una baja muy importante de tasas Claro. también, Claro. y se fue todo al paralelo. Así que, Claro. nada, para tener presente dónde estamos, este es el gráfico que muestra dónde está el paralelo, alrededor de 115, una brecha del 73%. Es una brecha muy significativa, parecida a las máximas brechas que tuvimos acá en la época del cepo anterior, que eran como Ujú. 80%. Ujú. Yo lo que diría es precaución, digamos. Si uno está comprando dólares de largo plazo y lo venís haciendo regularmente, me parece bien. Si no, tendría precaución, ¿sí? Precaución Ok. porque cualquier cosa que salga, no sé, arreglamos con los acreedores internacionales, o el real brasileño baja, digamos, mira, vuelvo así rápidamente, baja desde 5,58 hasta 5. Cualquier Sí. cosa puede aflojar la presión en el paralelo, y hacerlo bajar, como pasó Claro. acá en 2013, Sí, a sí. un nivel bastante fuerte, digamos, ¿no? Que te puede generar alguna pérdida. Ok. Yo no tengo mucho Bueno, más. Ahí estamos con bueno, esto. clarísimo, Eh, clarísimo, clarísimo. Cualquier Bueno, cosa Walter, que quieran sí, estamos. preguntar. Para mí está bárbaro lo que mostraste. Sobre todo esta última Bueno, parte de bueno. análisis de tipo de cambio, porque la verdad que hay mucha especulación, hay mucho, no mucha especulación, creo que hay mucha opinión infundada en el mercado. Es como que todo el mundo habla del dólar. Y está bueno tener un poquito de data dura y entender efectivamente qué está pasando, más allá de la sensación de que el dólar siempre sube, digamos, ¿no? Así que Tal bueno, cual. bueno, gracias, Walter, muchísimas gracias. Bueno, un placer, un placer. Dale, Nos vemos la próxima. dale, Adiós. Gracias. saludos, nos Chao. vemos, hasta luego. Chao, chao. Gracias.